Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, hola, Bienvenidos. hola con todos. ¿Qué tal? Ahí está. Bienvenido. Sorry por quitarles la música. Estaba buena la música, Sergio. Sí, ¿eh? Hola y bienvenidos a otro miércoles de lectura crítica. Hoy día vamos a hablar sobre un estudio que ha estado causando un poco de revuelo la última semana, ¿no? Es el nuevo estudio que ha salido sobre ivermectina para COVID-19. Es un ensayo clínico aleatorizado. Así que vamos a por ello. Antes de eso voy a hacer una pequeña presentación, como siempre. Me avisan si se puede ver. Me parece que no estoy compartiendo mi pantalla, Sergio. Creo que estás con la tuya. A ver, vale. Estamos también en curva de Ahí está, ya aprendizaje. estamos. Sí, hoy día estamos estrenando este nuevo programa llamado Pato. No sé cómo se llama. Para poder hacer streams. Que sí, es más cómodo que el Zoom, definitivamente. Bueno, vamos a ir viendo qué tal va. Entonces, para comenzar, Eh, este evento se llama Un Shot por la Evidencia. Es un evento organizado por Evisalud, Evidencias en Salud, y la Red de Evidencias en Salud Perú. Pueden darle like a las dos páginas en Facebook o Instagram o cualquier otra red. Acompáñanos los miércoles a las 9 de la noche por el Facebook Live de Evisalud, Evidencias en Salud, donde vamos a estar haciendo lecturas críticas y otras actividades sorpresa. Entonces, la idea es esta. Bueno, si es que ustedes quieren entrar a los sorteos que se hacen también, tienen que estar dentro de los grupos de WhatsApp y de Telegram de la red de Evidencia en Salud. ¿Y cómo se unen a los grupos de WhatsApp o de Telegram de la red de Evidencia en Salud? Pues tienen que ir a la página de Facebook de la red y ahí revisar la publicación marcada y ahí están los links para que puedan ingresar, ¿no? Entonces, este es un evento llamado Un Shot por la Evidencia, porque pues tenemos shots y Ay, no, la tenemos verdad, me he evidencias. olvidado. Ay, Ahí está. caramba. Oye, ¿qué fue? Oye, no, oye. Hemos No puedo cambiado el gritar vino, ahora. pues hemos cambiado el vino. No, acá está. Ahí está, ahí está. Sí, ¿no? Yo estoy con un checadito bar. Entonces, en cualquier momento, si quieren hacer alguna pregunta o algo, pueden dejarla por los comentarios del Facebook. Estamos ahí con un ojo en el Facebook para poder revisarlo bien. Y vamos a comenzar con este estudio. Ujú. Este Ah, es no, un estudio. Ujú. inclusive, a ver, antes de que sigamos, Dale, dale. ya que estamos viendo cómo funciona esta plataforma y más o menos en esta curva de aprendizaje, si tienen algún comentario, alguna pregunta, también por favor háganla a través del chat y nosotros podemos verla aquí, inclusive también mostrar, por ejemplo, aquí tenemos, ahí está, ¿eh? Así que si es que ustedes tienen alguna duda, alguna consulta durante todo el transcurso pues, este miércoles de evidencia, aquí van a ir apareciendo también sus preguntas para coordinar y ver, pues responder en vivo también. ¿Ok? Ahora sí. Ajá. Ah, ya, sí, ya lo vi, ya salió por el Facebook. Soy también ahí conectado por el Facebook, sí. Ahí está, hola Alfredo, buenos días. Genial. Entonces, sigamos. Y va a ser un poco distinto a las otras veces porque vamos a ir también innovando en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, Porque lo que queremos también es recordar que el artículo no es que nos lo dé masticado, ¿no? El artículo nos lo dan en este formato. Aquí tienen el artículo. Está en formato PDF, por ejemplo. Y nosotros vamos a usar una herramienta llamada el EviTool, que es una herramienta que usamos nosotros para lectura crítica, bueno, en los cursos que damos, pero también es una herramienta libre, que de hecho está colgada. Vamos a dejar el link, pero está por ahí, varias veces lo hemos posteado, ¿no? Es un EviTool para lectura de ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir revisando algunos temas con respecto a ese artículo, ¿no? Primero hay que ver el título del artículo. Entonces vamos al mismo PDF y vemos que el título es Ivermectina para prevenir hospitalizaciones en pacientes con COVID-19, el estudio llamado Ivercor COVID-19, ¿no? Un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, ¿no? Entonces es un ensayo clínico aleatorizado, pero no cualquier ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Dice que es doble ciego, hasta el título siempre es como que dice que es doble ciego y dice que está controlado por placebo. El otro tema importante es entender,
bueno, aquí está, esto, es entender la revista y el año de publicación. ¿Y dónde encontramos eso? Pues nos vamos aquí arriba, en la parte superior izquierda, donde vamos a ver que la revista es BMC Infectious Disease. Es una revista, sí, como que es una revista que tiene un buen factor de impacto, pero bueno, no es Lancet, no es New England, pero se defiende. Y es del año 2021, ¿no? Obviamente todos esos temas son bastante recientes y este es un artículo que ha sido publicado recientemente, ¿no? Hay 29 autores, un número sorprendente, ¿no? Y vamos a seguir viendo qué más tiene. Entonces es BMC Infectious Disease 2021. Ahora, ¿qué tipo de estudio es? Y hay que entender si es que estamos ante un ensayo clínico aleatorizado o ante otro tipo de estudios. Entonces, para saber si estamos ante un ensayo clínico aleatorizado, cuatro cositas rápidas, porque a veces nos confundimos. Uno, que esté realizado en humanos, ¿no? El término trial, ensayo en sí, se usa usualmente para humanos. Y bueno, para un ECA, obviamente tenemos que hablar de humanos, ¿no? Entonces, como nos habla de pacientes con COVID-19, intuimos que son humanos, ¿no? Podrían ser gatos u otros, pero intuimos por el contexto y todo que son humanos. Que sea un ensayo, un trial, ¿sí? No dice que es un trial. Que sea aleatorizado, o sea, randomized, y que tenga grupo control, ¿no? Entonces, si no dice que es randomized, y si no dice que hay un grupo control, perdón, acá, placebo control, ¿no? Entonces, cumple con lo que necesitamos para decir que es un ensayo clínico aleatorizado. Luego pasamos a identificar la pregunta pico del ECA. Y vamos a ver primero cuál es la población, ¿no? La población nos dice aquí pacientes con COVID-19, pero ojo, el título nos dice algo más. Nos dice que este estudio lo que va a hacer es evaluar si la ivermectina sirve para prevenir hospitalizaciones. O sea, ¿podrían ser pacientes hospitalizados? Pues no, porque si no, no podríamos evaluar que se hospitalicen, ¿no? Entonces, en un estudio tipo ensayo clínico, los participantes no pueden ya tener el outcome al inicio del estudio. Entonces, al inicio del estudio eran pacientes no hospitalizados con COVID-19, o sea, pacientes ambulatorios. Entonces, por aquí vamos a ponerle como pacientes ambulatorios con COVID-19. Uy, perdón, se me fue. Ajá. Y lo siguiente es la intervención. ¿Cuál es la intervención? Porque nos dice ivermectina, pero no es que ivermectina sea algo tan detallado, ¿no? Entonces tenemos que ir ya incluso más allá del mismo resumen a la parte de metodología. Y felizmente es muy usual que en la parte de metodología, que aquí se llama methods, haya subtítulos. Entonces los subtítulos nos van a ayudar bastante, ¿no? Diseño del estudio, bueno, no, estamos ahora concentrados en cuál es la intervención. Vamos a ir. Participantes, todavía no. Data collection, todavía no. Uy, y me pasé. Por acá está. Randomización e intervención, ¿no? A veces los combinan en un solo subtítulo, a veces no, ¿no? Esta primera parte nos habla de la randomización, como bien lo dice la primera palabra. Y vamos a ir bajando, porque aquí ya nos hablan de cuál ha sido la intervención, ¿no? En esa parte amarilla, ¿qué nos dice? Aquellos que pesaban hasta 80 kilos recibieron 2 tabletas de 6 miligramos cada, primero a la inclusión y otras 2 luego de 24 horas, ¿no? Entonces, en total recibieron 24 miligramos, se pesaban hasta 80 kilos. Los que pesaban de 80 kilos a 110 kilos recibieron 3 tabletas y luego 3 a las 24 horas para un total de 36 miligramos, ¿no? Y aquellos que pesaban más incluso recibieron hasta 48 miligramos, ¿no? Esto me faltó subrayarlo ya. Entonces, no es solamente ivermectina, es ivermectina a estas dosis, y esto es importante por algo que vamos a revisar luego en las limitaciones del estudio, ¿no? Entonces, recuérdense bien esto. Hasta 80 kilogramos, pues 24 miligramos de ivermectina en general. Si en algún momento, como les mencionaba, tiene algún comentario o algo, pues vamos a ir discutiéndolo, ¿no? Entonces, 2 dosis con 24 horas de diferencia dependiendo del peso, ¿no? Y ahora hay que determinar cuál es el comparador. Y en un ensayo clínico podemos tener 3 tipos de comparador. El comparador puede ser el manejo usual, el famoso standard of care,
o placebo o control activo. ¿Qué significa que el comparador sea el manejo usual? Significa que a un grupo le voy a dar la intervención, en este caso ivermectina, y al otro no le voy a dar. Y le doy algo en reemplazo, no, nada, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Que si a un grupo le doy algo y a otro no le doy, pues va a haber ahí efecto placebo, comportamiento distinto entre las personas de un grupo y del otro, y eso puede confundir nuestros resultados. Entonces, no es lo mejor. Lo mejor es el segundo, que es que le esté dando un placebo. Así, las personas que están en un grupo y en el otro no saben en qué grupo están, y no va a haber efecto placebo y no va a haber diferencias en lo que van a realizar, en cómo se van a comportar, ¿no? Y bueno, control activo es cuando estás comparando un fármaco contra otro, ¿no? Por ejemplo, si quieren comparar, no sé, ivermectina con algún otro fármaco, con paracetamol, no sé, pues hacen control activo, ¿no? Pero ojo, eso no significa que solamente le vas a dar ivermectina y ya, ¿no? Todo eso está junto con el cuidado usual del paciente. Entonces, en este caso, estás comparando con placebo. Y el desenlace principal, como ya lo habíamos visto desde el título, es hospitalización, ¿no? Siempre en todo ensayo clínico hay un desenlace principal. Y a veces uno no le presta tanta importancia, pero estadística y metodológicamente es muy importante saber cuál es el desenlace principal, porque el tamaño de muestra, la parte metodológica y estadística del estudio, está diseñado para el desenlace principal, no para los secundarios, ¿no? Entonces, es clásico que un ensayo comience con análisis con un desenlace principal, pero al final te cambia algo en la discusión y al final concluya con un desenlace secundario, ¿no? Es muy clásico cuando un ensayo quiere aparentar algo que no es, ¿no? Un resultado que no es. Bueno, en cuanto a la parte de los métodos ya, vamos a los participantes. ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión relevantes de los participantes? Y aquí también hay que tener bastante tino porque hay que preguntarnos si es que esos criterios tienen sentido o están ahí para favorecer a alguien o están ahí por algún motivo más caprichoso, ¿no? Entonces, precisamente acá tenemos un subtítulo que se llama Trial Participants. Esto de los subtítulos nos es bastante útil, ¿no? Y en Trial Participants, ¿qué nos dice? Que los participantes tienen que haber tenido COVID-19 confirmado por PCR. Tiene sentido, ¿ok? Que si es que tenías una mujer en edad fértil, ellas deberían estar usando un método anticonceptivo de eficacia y seguridad probada, ¿no? Aquí hay una cuestión interesante, ¿no? O sea, no sé cuántos habrían sido excluidos por este motivo, ¿no? Tal vez haya el número o el porcentaje de mujeres que tal vez no esté usando de manera idónea sus métodos anticonceptivos podría ser alto, ¿no? Pero bueno, tiene sentido como un criterio para que no quede la duda de que pueda o no estar embarazada, ¿no? Lo raro es que luego no piden una prueba de embarazo, como sí se ha visto en los estudios de ivermectina, ¿no? Bueno, que pesen por lo menos 48 kilos, tiene sentido por las dosis, ¿ok? Y los vas a excluir o los has excluido si es que tenía oxígeno domiciliario, ¿ok? Porque son pacientes ambulatorios, ¿no? Que se supone que tienen una enfermedad leve. Historia de hospitalización por COVID-19, no vaya a ser que primero se hospitalizó y haya salido y lo haya reclutado, pues no, por eso los han excluido, ¿no? Gestantes que estén dando de lactar, alergia a ivermectina o los componentes de la ivermectina o del placebo, síndrome de malabsorción, otras infecciones concomitantes, enfermedad hepática severa, que tengan necesidad de diálisis, que tengan un uso concomitante de hidroxicloroquina, cloroquina o drogas antivirales, y que hayan usado ivermectina hasta 7 días antes de la aleatorización. Y este es tal vez uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque si es que ya has usado, porque te has automedicado, ya no puedes entrar en el ensayo, y eso tiene sentido, ¿no? Porque si no, no estarías evaluando o no podrías aleatorizar para evaluar la utilidad de este fármaco, ¿no? Y bueno, que estén en algún ensayo clínico donde les estén dando alguna otra droga, ¿no? Entonces, esos son los criterios de inclusión. Pareciera que tienen sentido, sin embargo, hay que ver luego cuánto es que afectan a los resultados, ¿no? Al número de posibles seleccionados, ¿no?
En cuanto al diseño, nos preguntamos qué diseño tiene este ensayo clínico y hay tres tipos básicamente, los paralelos, factoriales y los cruzados, ¿no? Cuando no te dicen que es factorial ni cruzado, pues estamos ante un paralelo, ¿no? Es el típico en el cual tenemos dos grupos y los dos siguen hasta el final, ¿no? Dos o tres, ¿no? Pero siguen. En un cruzado, pues siguen hasta la mitad, por ejemplo. Siguen unos meses, por ejemplo, o unos días y luego cruzan. O sea, el grupo que estaba recibiendo un fármaco recibe el otro y el grupo que estaba recibiendo primero el otro fármaco recibe el primer fármaco, ¿no? Entonces, no ha pasado nada de eso aquí, no es un cruzado por eso. Y bueno, factorial es cuando aleatorizas varios fármacos a la vez, ¿no? El ensayo recovery, por ejemplo, que ya hemos discutido aquí antes, es un ensayo factorial, ¿no? Este no, este es un paralelo siempre. Superioridad, ¿de qué tipo es? ¿De superioridad, de equivalencia o de no inferioridad? Tiene que ver con la hipótesis que se ha planteado. Si no te dicen que es de equivalencia o de no inferioridad, es de superioridad. ¿Okay? Por ahora tengamos eso en mente. Si no te dicen, es de superioridad. Luego tal vez vamos a discutir otro día un ensayo de equivalencia o de no inferioridad para que vean la cosa rara que hacen ahí, ¿no? Esos ensayos hay que leerlos con doble lupa. Y finalmente, ¿fueron realizados en un centro o en varios centros? Y este no es un estudio hospitalario, no es un estudio que se haya hecho en los hospitales, se recluta a las personas en una comunidad, ¿no? De hecho, van a una comunidad de Argentina, está, llamada Corrientes, Argentina, ¿no? Entonces, especifican sí o delimitan un marco geográfico donde se ha realizado este estudio, ¿no? Entonces, es, digamos, una sola comunidad, ¿no? Entonces, puede ser clasificado como un estudio unicéntrico, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de un estudio unicéntrico? Que es más fácil hacerlo bien, ¿no? Porque estás tú controlando todo lo que pasa ahí. En cambio, si tienes, por ejemplo, 10 ciudades, pues necesitas un encargado en cada ciudad, ¿no? Y si en alguna ciudad el encargado no entendió bien algo, puede que lo haga mal y puede que eso repercuta en la calidad del estudio. Uy, volvimos por acá. Ok, entonces hasta ahí hemos dado una primera leída a los métodos. Y ahora para acabar de leer los métodos tenemos que ver la evaluación de riesgo de sesgo. Y ahí sí nos va a ayudar Sergio. Sergio, ¿are you ready con el riesgo de Así sesgo? es, así es. Así es, chicos. Recuerden, para evaluación de riesgo de sesgo en ensayos clínicos aleatorizados, principalmente utilizamos una herramienta que es la herramienta de evaluación de sesgos de Cochrane, ¿no? El famoso ROP1, el semaforito de Cochrane también para los amigos. Hay muchas otras más, sí, hay muchas otras herramientas más, pero en este caso, recuerden, la de Cochrane es una de las más utilizadas, ¿no? Ahora, también hay dos versiones ya actualmente de la herramienta, ¿no? Hay el ROP 1.0 y el ROP 2.0. Una vez me preguntaron digamos, cuál elegir, ¿no? Si la 2 o la uno. Y pues hay que tener en cuenta de que básicamente ambas herramientas les van a dar a ustedes la idea de cuánto sesgo puede haber en el estudio, pero la uno quizás es mucho más factible de utilizar que la 2. La 2 se ha vuelto muy compleja, evalúa mucho más, digamos, o se centra mucho más en la evaluación de los desenlaces. Y como ustedes pueden ver, esta herramienta 1 se centra sobre todo en el ECA en general, evalúa dominios de sesgo, pero digamos el enfoque es macro, pero de igual forma ambas son útiles, ¿no? Sí, pues Entonces, en no este se complica caso, mucho la uno, ¿no? Pero exacto, si van a hacer una revisión sistemática, sí, les van a pedir que hagan, que lo evalúen con el ROP 2, ¿no? Por si acaso. así es. En este caso, dada la practicidad que queremos con esta herramienta también, pues hemos optado por la uno, ¿no? Igual nos da un buen estimado del sesgo. Entonces, como pueden ver, esta herramienta se compone de 7 dominios de evaluación. El primero de ellos es la generación de la secuencia aleatoria. El segundo es el ocultamiento de esta secuencia que hemos generado. Y luego los siguientes ítems, ahí está, genial, estamos con el zoom, muy bien. Los siguientes ítems evalúan el sedamiento. El sedamiento tanto de los participantes del estudio, como del personal del estudio, como de los evaluadores del desenlace. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el personal del estudio y los evaluadores? Lo que ocurre es que el personal del estudio son estas personas generalmente encargadas de administrar los fármacos, de ver que la posología se cumpla, y los evaluadores los evaluadores del desenlace
simplemente verifican, ¿no?, que el outcome se haya desarrollado o no. Y por eso es que hay que hacer esa distinción. Idealmente todos ellos deben estar cegados. Nadie debería saber qué recibió el participante, cosa que así también evitamos introducir sesgos, algunos cambios de conducta que puedan alterar el resultado. ¿Y cuándo es más importante esto? Sobre todo cuando tenemos desenlaces que son subjetivos, ¿no? Uno de ellos, los más comunes, son el dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces, un estudio que evalúe dolor y que no tenga sedamiento, pues, hay que preocuparnos bastante ahí, ¿no? Inclusive, para otros estudios de ivermectina, hay desenlaces que se evalúan que son, digamos, mejora sintomática, pero esta mejora es autorreportada por el paciente. Y son estudios que no son cegados. Entonces, imagínense el sesgo que habría ahí de que la persona sepa que está recibiendo o no el fármaco y cómo esto puede alterar finalmente si es que dice que mejoró o no mejoraron sus síntomas, ¿no? Porque también es un componente subjetivo fuerte ahí. Y luego tenemos otros dos dominios, que en este caso es evaluar los datos del desenlace incompleto, que básicamente es ver que no haya habido pérdidas importantes de pacientes a lo largo del seguimiento. Y el último, que es el reporte selectivo de resultados, ¿no? Muy importante también evaluarlo. ¿Y cómo o qué significa este dominio? Significa que lo que los autores especifiquen que van a hacer en el protocolo finalmente se haga en el estudio y se publique de esa forma, ¿no? Porque a veces nos damos con la sorpresa de que en el protocolo, pues dicen, voy a evaluar mortalidad, y finalmente el estudio sale publicado con, uy, este fármaco es milagroso porque reduce la carga viral, ¿no? Y no es algo que, digamos, se planificó así en el protocolo, ¿no? Entonces hay que poder hacer ese contraste también. Y como pueden ver, para cada uno de los dominios hay 3 clasificaciones que se les puede dar. Pueden ser un alto riesgo de sesgo, puede ser un bajo riesgo de sesgo o puede ser un riesgo de sesgo poco claro, ¿no? ¿Cuándo es un riesgo de sesgo poco claro? Generalmente cuando no hay, digamos, información en el artículo o en el protocolo que pueda ayudarnos a definir si es que tiene un alto o bajo riesgo de sesgo, ¿no? Hay otros, digamos, criterios más que se evalúa a profundidad para cada uno de los dominios, pero en este caso vamos a hacerlo muy práctico, muy simple, ya que estamos haciendo esto como un aprendo en casa ahorita. Así que vamos a evaluar cada uno de los dominios junto con el paper, ¿sí? Entonces, empecemos, ¿no? Como tenemos el primer dominio, que es generación de la secuencia aleatoria, esa información, ¿dónde creen que la encontramos? Pues generalmente en los métodos, en la parte de aleatorización, en inglés randomización, ¿no? Entonces ahí está, genial, gracias al error. En el paper nos vamos al subtítulo y ahí vemos que nos menciona acerca de la aleatorización, ¿no? Entonces, en ese subítem dentro de los métodos nos va a hablar acerca del procedimiento. Y como pueden ver, nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dicen, ok, hemos hecho una aleatorización, genial, basada en web, ¿no? Quiere decir, probablemente ha sido hecha mediante una tabla de números aleatorios, que es uno de los métodos preferidos para aleatorizar, y utilizando esta técnica que se llama bloques permutados en un ratio de 1 a 1, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, básicamente para lo que es generación de secuencia aleatoria. ¿Qué se quiere con una buena secuencia de aleatorización? Pues que todos los participantes tengan la misma probabilidad de poder ser asignados a un grupo o a otro. En este caso, al grupo de ivermectina o al grupo control, ¿ok? Pero todos deben tener la misma probabilidad, ¿no? ¿Y esto cómo se puede lograr? Como les dijimos, principalmente con una tabla de números aleatorios, pero hay otros métodos más. Este es de los más usados. Si bien no lo explicita, digamos, en esta parte del paper, probablemente lo ha hecho de esa forma y en el protocolo también debe constar, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos el riesgo de sesgo de la generación de secuencia aleatoria, en este caso tendría un bajo riesgo de sesgo, ¿no? Porque el método ha sido el adecuado. Le ha dado a todos los participantes la misma probabilidad de poder irse al grupo ivermectina o al grupo placebo, ¿no? Entonces, ahí podemos ir marcando en nuestro tool si es que en este caso pues ha sido bajo riesgo de sesgo, ¿no? Ah, y ahora otra cosita también importante en la herramienta, como ustedes pueden ver, hay una parte que está sombreada, ¿no? Es como que un poquito más, claro, que tiene otra tonalidad. Exacto, lo que es alto riesgo y riesgo poco claro. ¿Por qué está sombreado? De repente se preguntarán, ¿no? Lo que pasa es que también queríamos dar una ayuda visual para que ustedes vean si es que el ensayo clínico que están evaluando, pues es bueno o malo así de saque, ¿no? Puede que ustedes tengan una colección luego de ensayos de ivermectina y si es que no se acuerdan la evaluación de sesgo, simplemente van a su herramienta
Y si ven que todo está tachado en una de las columnas resaltadas, en este caso en ese color más fuerte, ya, pues no, entonces, ok, era un ECA malo, así que ni lo vemos, ¿no? Vemos los que tenían métodos adecuados. Entonces, para eso más o menos servía esa diferenciación de colores. Bien, entonces ya terminamos con ese primer dominio. Ahora vamos al siguiente, que Salud, es oculto. Ahí, ya, perdón. Sí, 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 salud me está por sacando la generación de secuencia aleatoria que parece que estuvo bien hecha. Siempre es algo así como que parece porque lo que estamos leyendo es lo que está en el artículo, ¿no? Lo que hay detrás de eso es que hay comités de revisión, desde el mismo comité de ética, el comité independiente de revisión de los ensayos clínicos, la misma honra de todos los autores, y todo eso apoya a que realmente creamos en lo que está ahí, ¿no? Pero bueno, hasta ahora, por lo que nos dice en el artículo, como menciona Sergio, la generación de la secuencia aleatoria parece que está bien hecha, por eso es bajo riesgo de sesgo. Así es, ¿no? Luego tenemos el ocultamiento de esta secuencia de asignación o aleatorización, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A que esa secuencia que hemos generado de una forma muy bonita, dándole a todos la misma probabilidad de que vayan a un grupo o a otro, pues nadie tiene que poder cambiarla o predecirla, tiene que estar oculta, ¿no? En este caso, ¿qué métodos se utilizan? Hay varios también. En este caso, como los autores mismos son quienes han hecho inclusive los métodos, pudieron haber utilizado sobres opacos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente en el artículo no menciona, no explicita cómo es que se ha protegido eso, ¿no? Simplemente menciona el método de generación de la secuencia, pero no cómo lo ha ocultado. Esto también tengan en cuenta que generalmente ahora en otros, la mayoría de ensayos clínicos, se hace de una forma centralizada. Ustedes quizás lo van a encontrar así, Centralized Randomization. ¿Eso a qué se refiere? A que hay un ente externo al estudio que se encarga de esto. De tal forma que, por ejemplo, solamente el investigador llama a esa central por teléfono y le dice, aló, sí, ¿a qué grupo va el participante? Y la operadora le dice, va al grupo A o al grupo B. Y nada más, ¿no? Como ven, el investigador no tiene contacto con la secuencia, ni ve cuál es, ni puede predecirla. Es un método centralizado, es de los más utilizados. Pero en este caso, como los autores son quienes han hecho básicamente todos los métodos del estudio, ¿no? Y también es, digamos, algo honorable porque se han dado toda la chamba de hacer esto, pues en este caso lamentablemente no especifica cómo es que lo ocultó, ¿no? Y sí hubiera sido importante mencionarlo. En este caso, entonces, podríamos colocar como un riesgo de sesgo. ¿Qué dicen? ¿Somos malos o somos benevolentes? Es que aquí, ¿verdad? Claro, algo que tal vez nos faltó mencionar es que cuando sabemos que está bien hecho, ponemos bajo riesgo. Cuando sabemos que está mal hecho, ponemos alto riesgo. Cuando no nos dice, ponemos riesgo poco claro, que es el que está en el medio, ¿no? Y usualmente cuando no nos dice es porque lo han hecho mal. Y lo han intentado No como que auto-ocultar. siempre, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué tal si no lo mencionamos? Y bueno. Por eso es que tanto el alto riesgo como el poco claro, como mencionaba Sergio, están sombreados, ¿no? Porque porque el poco claro nos da alta sospecha de que es un alto riesgo, ¿no? Pero bueno, en este caso, Sergio, ¿qué le pones? Bueno, sería un riesgo poco claro, ¿no? En este caso, dado que no hay información. Vamos a darle ese beneficio. Y luego ya pasamos a la versión de todo lo que es cegamiento, ¿no? En este caso, cegamiento de los participantes, del personal y de los evaluadores del desenlace. Vemos en la parte del artículo también, eh, podemos ver un poquito después de lo que nos habla acerca de la aleatorización. Ustedes van a ver ahí que dice, el resto de los investigadores estuvieron cegados, ¿no? Were blinded. A, eh, a saber qué recibimiento van a recibir, así como los pacientes, ¿no? Entonces, en este caso nos dice que tanto investigadores como pacientes estuvieron cegados, ¿no? Pero ahora, digamos, la información igual no es tan robusta, ¿no? Nos hubiera gustado saber un poco más acerca de cómo fue este cegamiento. ¿Por qué, chicos? Porque en este caso estamos usando un placebo. Y, bueno, ustedes pensarán, o diremos, ¿no? El placebo, ok, simplemente es algo que se parece al fármaco, pero no tiene ningún efecto. Pero inclusive estudios de ivermectina han reportado problemas con sus placebos, sobre todo porque los participantes se daban cuenta que sabían diferente y se veían diferente. Entonces, un buen placebo también tiene algunas características y en este caso tiene que ser básicamente del mismo sabor. O sea, se tiene que ver y saber igual, ¿no? Es como que te tiene que engañar ese
es un placebo básicamente. No, no tienes que poder saber cuál es la diferencia, ¿no? Como Claro, cuando como te que dan es ¿cómo? una una buena imitación, ¿no? Como que se ve como Claro, ivermectina, sabe como ivermectina, huele como ivermectina, pero no lo es, ¿no? Va un poco por ahí. claro, como cuando te dan Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Y no sabes cuál es cuál, algo así. Claro. Y hay formas clásicas y sencillas, ¿no? Por ejemplo, las píldoras, ¿no? Compran estos sobres de las píldoras del mismo color y a unos le meten un excipiente y a otros le meten otro, ¿no? Y Ujú. así, ¿no? Hay varias formas. Pero nos tienen que decir, ¿no? Por lo menos que nos digan, el placebo tenía el mismo olor, sabor y, y color, ¿no? Que el fármaco. Ujú, claro, exactamente, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cómo calificaríamos entonces a esos dominios, ¿no? Bueno, de todas formas dicen que han sido cegados, ¿no? Lamentablemente, nos hubiera gustado saber más acerca de eso, pero está cumpliendo con reportarlo, ¿no? Entonces, podríamos colocarle ahí un bajo riesgo de sesgo a ambos acápites, ¿no? Tanto cegamiento de participantes como el personal. Y ahora vamos a ver cuál es el evaluador del desenlace. También eso es algo bien interesante para conversar, porque ¿quién evaluó el desenlace en este caso, ¿no? ¿Fue el paciente o ha sido un médico del hospital? Mm, Recordemos que el desenlace es hospitalizarse, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? A ver, si lo ponen también en el chat, si nos ayudan comentando, ¿quién creen que ha sido el evaluador del desenlace? ¿El paciente o el médico? Y es importante esta persona que evalúa el desenlace. ¿Por qué? Porque si lo evalúa una persona que no está cegada, uy, pucha, que te puede, te puede fastidiar todo el estudio, ¿no? Puede que eh, la persona que está evaluando quién se hospitaliza y quién no, por ejemplo, sepa, ¿no? Ah, este paciente es del grupo de ivermectina y este no, ¿no? Entonces, ah, mira, este paciente está recibiendo ivermectina. Entonces, probablemente no necesita hospitalizarse. Y aunque esté medio mal, pues lo manda a su casa, ¿no? Pero si el mismo paciente Ujú. estuviera recibiendo el placebo y esta persona lo sabe, ¿no? El evaluador de desenlace dice, ah, mira, como tú estás recibiendo placebo, por si acaso hospitalízate, ¿no? Entonces, de esta persona depende mucho, ¿no? Excepto como decía Sergio, teníamos un desenlace que no era subjetivo, sino objetivo, ¿no? No sé si nos podrías comentar un poquito más de eso, Sergio. Claro, por ejemplo, ¿qué pasa con desenlaces que se les denomina desenlaces duros, ¿no? O objetivos? En este caso, mortalidad quizás es uno de los más evaluados y que sea pues el más representativo de este grupo, ¿no? Es un desenlace que uno así sepa si recibió o no el placebo, si sucede, sucede. Y es algo constatable, es algo objetivo, ¿no? Algo objetivable. Entonces creo que ese es de los ejemplos más clásicos, ¿no? Lo que es mortalidad. En este caso, hospitalizarse, también hay que tener en cuenta la definición que dan los autores al desenlace de hospitalización, que fue hospitalizarse por cualquier causa. O sea, obviamente, digamos, es esperable de que se hayan hospitalizado por COVID, ¿no? Por algún evento adverso de repente, o por alguna complicación de la enfermedad, pero no está exento de repente que hayan sucedido otros eventos, ¿no? Entonces, en este caso, nuevamente vamos a ello, ¿no? Hospitalización es un desenlace, ¿ok? Que puede ser hasta cierto punto subjetivo, ¿no? Es un desenlace tan objetivo, ¿no? Porque depende también del criterio del médico. El médico finalmente va a decidir, ok, se hospitaliza o no se hospitaliza en este caso, ¿no? Entonces, pues ese desenlace tiene de todas maneras un componente subjetivo importante ahí, ¿no? En este caso, muy bien, volvamos a a la pregunta que hicimos de quién es el que evaluó esto, ¿no? ¿Fueron los médicos o fue el paciente? A ver, por ahí mencionan médicos, médicos, debería ser un médico. Médico. Creo que la ¿Alguien mayoría opina que es llega el a la paciente? conclusión de que son médicos. Sí, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, Álvaro? ¿El médico fue el paciente? Se supone que para que te admitan en un hospital no basta la voluntad del paciente, ¿no? Que diga, ah, ya, yo quiero hospitalizarme y ya, no me voy a hospitalizar. Sí, o sea, tiene que haber alguien ahí que diga, bueno, por más que el paciente venga y quiera hospitalizarse, tú sí necesitas y tú no, ¿no? Sobre todo con lo colapsado que es el sistema de salud ahora, ¿no? Entonces, sí, asumo que fue el personal de salud encargado de hospitalización o los médicos que están ahí encargados de hospitalización. Ujú, O claro, sí, encontraste algo exactamente, más, Sergio. coincido.
Ah, ya. No, la verdad no. No, yo también pienso que han sido en este caso los médicos quienes han evaluado el desenlace, ¿no? Y por ejemplo, ¿esos médicos estuvieron cegados o no estuvieron cegados? También, ¿no? Lamentablemente no especifica con tanta claridad si es que estos evaluadores del desenlace son los que estuvieron cegados o no. Solamente nos hablan acerca de investigadores que estuvieron de alguna forma en contacto con recibir o brindar la terapia, ¿no? Porque recuerden que ¿dónde se desarrolla el estudio? Se desarrolla prácticamente en el hogar de los participantes, porque los médicos eran quienes iban a sus casas, les entregaban el kit y hacían las evaluaciones y todo esto, ¿no? No era, digamos, un staff dentro de un hospital, ¿no? Entonces, también, ¿no? Ahí al menos yo le pondría pues un sesgo, un riesgo de sesgo poco claro. No me ha dado esa información como para poder decidir si es que se cegaron o no se cegaron, ¿no? Además, Sí. porque parece también que ellos lo han todo. ¿Qué tales manos? Sí, pues. Y aquí, de hecho, hay que ser claros en que si es que no te lo dice, tú no puedes suponer cuando estás pasando una herramienta de riesgo, de sesgo como esta, o Newcastle, Ottawa, o la que quieran. No es que digas, ah, pero si los investigadores y los pacientes han sido cegados, los médicos con más razón porque están más alejados del estudio, ¿no? Puede parecer lógico, pero si no te lo dicen explícitamente, no puedes suponer, ¿no? Bajo esa misma lógica, Sergio, creo que, por ejemplo, en el tema de cegamiento de los participantes, como tú mencionabas que había esta duda de que si el placebo era realmente un buen placebo o no, Ujú. un grupo de metodólogos, o sea, de personas entrenadas en aplicar esa herramienta, sí hubiera marcado bajo riesgo, pero no me sorprendería que alguno que otro le haya marcado incluso riesgo poco claro, ¿no? Porque me dicen, no, Sí. a mí Ujú. me parece que lo del placebo no está bien descrito, así que poco claro, ¿no? Entonces, esas herramientas no es que tengan así una direccionalidad tan clara, son un poco subjetivas, ¿no? Y de hecho, luego viene la discusión de los metodólogos para ver al final qué es lo que queda, ¿no? Así es, ¿no? Sí, exactamente. Pudo haber sido en ambas casillas, ¿no? En este caso. Así Ujú. es. Ay, perdón. Entonces, muy bien. Ya hemos terminado entonces con lo que es seguimiento de todos los implicados en el estudio. Y ahora pasamos a lo que es datos del desenlace incompletos, ¿no? En este caso, como les comentaba, ¿qué evaluó este dominio? Que pues no hayan habido pérdidas importantes de participantes a lo largo del seguimiento. Eh, y por acá tenemos una pregunta muy interesante que hicieron un comentario. A ver, vamos a... Por ahí está. Ahí Ah, sí está. funciona. Qué Está bonito. bien, está bien. Qué bonito. Por ejemplo, Flor dice, ¿desde qué cantidad es una pérdida importante? ¿No? Y es una buena pregunta. En este caso, voy a dejarlo acá, voy a dejarlo para continuar. En este caso, pues no hay un número mágico, ¿no? No hay una, digamos, una regla tajante a partir de la cual nosotros podamos decir que se perdieron muchos, se perdieron pocos. También es hasta cierto punto subjetivo. Y tiene que también ver con la cantidad de participantes que uno tenga. Por ejemplo, generalmente se dice que una pérdida de 5 o 10% ya es algo preocupante, ¿no? De participantes a lo largo de tu seguimiento. Eh, pero supón que tu cantidad de muestra sea de 10.000 personas, ¿ok? Que se hayan perdido 5%, por ejemplo, no es, digamos, algo que pueda impactar realmente gravemente en la precisión del estimado que calcules, porque esto finalmente también se ve mucho en la precisión, ¿no? Si pierdes muchos participantes, pierdes potencia, tu estimado tus intervalos se vuelven muy amplios, es impreciso. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pierdes el 5% de 10 personas? Las cosas cambian, ¿no? Como pueden ver, depende también bastante de... Sí, dime. Es como que perdí a media persona. Ups, se me perdió medio participante. Puede pasar, puede pasar. No, pero claro, Claro. sí, o sea, ya, si de 10 pierdes uno, ya puede ser un poquito grave, ¿no? Ujú. Para, como tú dices, la parte estadística, ¿no? La potencia estadística. Así es, ¿no? Eso es uno, y lo otro es que de repente también puede eso generar un imbalance de tus participantes. Sobre todo, ¿qué pasa si se van más participantes de tu grupo control? Por ejemplo, en este caso del placebo, ¿no? Ya no, quizás esas características que esperábamos que sean similares al inicio se pierden, ¿no? Porque ahí, pues, algo está ocurriendo, se están yendo por alguna razón, ¿no? Entonces, eso inclusive hasta tiene otra clasificación muchísimo más compleja
hasta capítulos enteros del libro, que son los tipos de pérdida, ¿no? Pérdida al azar, etcétera. Son varias clasificaciones y varios motivos de pérdida. Pero en general, la idea básicamente es esa, que nosotros lo que queremos es que no se nos pierdan participantes durante el seguimiento. Y en este caso vamos a ver si es que se les perdieron a los autores de este artículo, ¿no? Entonces, ¿eso dónde lo evaluamos, por ejemplo? Pues para evaluarlo ya nos tenemos que ir a ver los resultados. Y hay sobre todo un resultado muy importante que es el flujo de participantes. Ajá, muy bien. Es la figurita que ustedes están viendo ahí en sus pantallas y bueno, para quienes lo hayan impreso también lo tienen a la mano. En este caso, ¿qué podemos ver en esa figura? Nos muestra todo el proceso de desarrollo del ensayo clínico, ¿no? Y la cantidad de participantes por cada una de esas fases. En este caso, desde todos los potencialmente elegibles al inicio, que como ven fueron un montón, ¿no? Fueron 22.533. Y luego nos explican por qué no se incluyeron todos ellos. Y también mucho tenga que ver eso con lo que comentaba Álvaro sobre los criterios de inclusión y exclusión, que también hay un arte, inclusive, ¿no, Álvaro? Si lo haces muy rígido, muy riguroso, te queda pues uno de repente para incluir. Claro, o sea, miren, si la diferencia entre este primer número y este segundo número es abismal, ¿qué cosa creen que significa? Que la validez externa de ese estudio puede estar débil, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente han podido incluir a un número chiquito de un número gigante, ¿no? Entonces, ¿por qué han excluido a tantos? Es una gran pregunta, ¿no? Que debería ser contestada en este flujograma, pero miren las razones. Y se los pongo más grandecito. A ver, vamos a... Ahí está, a ver, vamos a quitarnos Dice, nosotros. 6.000 no cumplieron con el Inclusion Criteria. ¿Por qué? Porque 5.632 no cumplieron con el criterio número 2. Así súper enigmáticos, ¿no? Criterio número 2. Y ahora, ¿cuál es este criterio número 2? Tenemos que ir, de hecho, al mismo texto, porque sí, si han leído este artículo se van a dar cuenta que es un artículo un poco raro en cuanto a su redacción, ¿no? Parece que la revisión final, incluso del mismo inglés, no ha sido la mejor, ¿no? Pero bueno, esto que debería estar en el pie de la página está aquí, en el texto, que dice que el Inclusion Criteria número 2 es la confirmación de COVID-19 por PCR, ¿no? En las últimas 48 horas. Ya, entonces tiene sentido, ¿no? Que de los potencialmente elegibles había un gran grupo que realmente no eran COVID. Ya, perfecto. Pero luego de eso, se excluyeron, bueno, 432 porque no cumplieron con otros criterios, que no sabemos cuáles son, súper extraño, ¿no? Y son un montón, ¿no? 432. Y 15.000 y pico porque tenía criterios de exclusión, básicamente por tener el criterio número 10. ¿Y cuál era el famoso criterio número 10? Era el uso de ivermectina 7 días antes de la aleatorización. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenías a... ¿Cuántas personas, Dios? A un Como porcentaje gigante de las 55 algo. personas que habían ya consumido ivermectina, o sea, 12.000, ¿no? De los 22 menos 6, de los 16.000 más o menos que podía incluir, 12.000 ya habían consumido ivermectina. Y eso es algo que siempre se repite, ¿no? Tú no puedes realizar implementar una medida, una intervención a nivel masivo si no has hecho ensayos clínicos previamente, porque si ya lo implementas, se te es casi imposible hacer un ensayo clínico, ¿no? Si todo el mundo ya está tomando ivermectina sin que sepan si es eficaz o no, va a ser un dolor de cabeza gigante reclutar pacientes que no hayan tomado, porque necesito pacientes que no lo tomen para poder incluirlos en el estudio, ¿no? Por tanto, si en Perú quisiéramos hacer un ensayo de estos, por ejemplo, pucha, que hay que buscar una aguja en un pajar para buscar a un paciente que no haya tomado ivermectina, ¿no? Porque aquí, ya sea por indicación médica, ya sea por automedicación, ya sea por televisión, no sé, acaban tomando, ¿no? Entonces, ahí se refleja esto, ¿no? Esto de que, oye, no es que primero doy y luego veo si funciona, porque una vez que ya lo di, te va a ser casi imposible saber si es que funciona o no, ¿no? Ellos tal vez pudieron haber hecho un estudio mucho más grande si es que, si es que no hubiera tenido ya una comunidad ivermectinizada. Claro, para que veamos que pues no ocurrió solamente aquí, sino que en varias partes, ¿no?
este amor por la ivermectina. Pero ya, vamos a... Ok, sí, vamos entonces a la evaluación del dominio, ¿no? Entonces, como han visto, ellos tuvieron 501 pacientes que fueron aleatorizados, ¿no? Los pasaron a 250 a un grupo, que es el grupo de ivermectina, y 251 al grupo placebo. Y como pueden ver, luego nos habla acerca de, ok, nos da algunos datos de, por ejemplo, cuántos cumplieron al 100% la dosis y demás, que lo vamos a ver luego, lo que es en el análisis estadístico, vamos a conversar un poquito más sobre ello, pero luego lo que quiero que ustedes puedan ver es quiénes fueron incluidos en el análisis en este caso, ¿no? Como pueden ver, fueron los 250 que empezaron, y en el otro brazo también, los 251 que empezaron, ¿no? Entonces, ¿cuántos participantes se les fueron? A ver si Pero... ponen en el chat. Así es, ¿no? Cero participantes, no perdieron a nadie. Un poco raro también, pero bueno. eh, no han habido pérdidas en este caso, ¿no? Entonces, muy bien, como Álvaro también ya lo marcó, en este caso el riesgo de sesgo ahí sería bajo, ¿no? Ujú. Y luego lo que hacemos es ver lo que es el reporte selectivo de resultados, si hubo desviaciones al protocolo. Y esto es importante, generalmente es una buena práctica que cuando ustedes de repente hayan visto que el desenlace no fue el adecuado, o sea, lo planificaron, pero, ok, no funcionó, de repente no llegaron al número esperado o algo ocurrió, hay que explicitar que se hizo un cambio. Y esto debería estar en los artículos, si es que ocurrió. No deberíamos encontrarnos con la sorpresa al leer el protocolo, ¿no? En este caso, no vemos en todo el texto que hayan mencionado acerca de un cambio, si mal no recuerdo, pero igual chequeamos el protocolo, ¿no? Y como ellos mencionan, el protocolo estaba registrado en clinicaltrials.gov, que es una página donde se suelen registrar ahí los ensayos clínicos, pero ojo, no es la única, ¿no? Hay muchos otros repositorios donde ustedes pueden colocar el protocolo. Lo importante es que esté, que puedan ubicarlo. Y muy bien, ahí Se está escapando, eso es lo malo de, no sé qué está de pasando. tener tantas Ahí pantallas. está. O sea, ustedes lo que van a hacer es, pues, encuentran este código de clinicatrials.gov, se van a la página de clinicatrials.gov, colocan este código y les tiene que salir el protocolo. En este caso, ya lo hice y aquí me sale el protocolo, ¿no? Ujú. Entonces, aquí pues podemos ver, de hecho este no es el protocolo completo, completo como lo presenta al comité de ética, ¿no? Es un resumen del protocolo, pero que nos ayuda a ver si es que ha habido algún cambio sustancial, ¿no? Por ejemplo, en las intervenciones, ¿no? Vemos que son similares. En el outcome principal vemos que es hospitalización también, ¿no? Ujú. Eh, Dice hospitalización de causa médica, ¿no? Bueno, Mm, sí, parece que no ha cambiado, ¿no? Porque hay hospitalización por cualquier causa, ¿no? Un poquito rara claro. esta terminología, ¿no? Y vemos el análisis estadístico, pero aquí usualmente no ponen tanto detalle de eso, ¿no? También pueden Ujú. comprobar si los criterios de inclusión y exclusión son similares, que sí lo son, ¿no? Y bueno, no te habla mucho, me parece, del análisis estadístico por aquí. Una Ujú. pena. Claro. Sí, pero al parecer no ha habido cambios sustanciales en el protocolo con lo reportado, ¿no? En este caso. Ahora, y esto va de la mano con algo que justo estaba comentando por el Facebook, vi creo que Daisy, ¿no? Que es que, oye, ¿y no estará todo lo que estamos conversando esto mejor descrito en el protocolo? Y sí, en el protocolo, si vamos al otro informe en extenso del protocolo, ahí sí puede haber mucho más detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, póngase que en el protocolo sí haya mencionado que los evaluadores del desenlace están cegados o que van a estar cegados, ¿no? Porque el protocolo se hace antes para el futuro. Pero en el artículo no lo mencionan. Entonces le creemos al protocolo. El protocolo es una intención de cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Lo que se hizo realmente está en la parte metodológica. Entonces, no es tanto guiarnos del protocolo, sino guiarnos del artículo final y del material suplementario que puedan tener del artículo final, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes ven los ensayos de vacunas, en su material suplementario ahí tienen la sección de métodos ya finales súper larga, ¿no? Súper desglosada. No es el protocolo, sino es ya lo que sucedió realmente. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Ujú. Genial. Ah, y justo por ahí teníamos una pregunta que nos hace Jay. Ahí está, justo está apareciendo en pantalla. Muy ¿No? bien. Nos dice entonces, hubiera sido recomendable no haber hecho este estudio en esa población.
Entiendo que se refería a la parte que mencionamos de que había muchas personas que habían ya consumido ivermectina, ¿verdad? Eh, bueno, lo que ocurre es que no es tanto el hecho de que haya sido o no recomendable, porque esto va a ocurrir, ¿no? En este caso ocurrió en esa provincia, puede haber ocurrido en otra provincia más de Argentina, inclusive en cualquier parte del mundo, ¿no? Lo importante es ver sobre todo que se pueda alcanzar el tamaño de muestra calculado. Y eso es muy importante también, ¿no? En este caso, el artículo sí menciona que han hecho un cálculo de tamaño de muestra y ellos mencionan de que han podido llegar a la cantidad de participantes que necesitaban para evaluar el desenlace primario, sobre todo, ¿no? Pero luego, justo ahorita que ya pasamos a la parte de evaluación de desenlaces, vamos a ver que han evaluado muchos otros desenlaces más secundarios y que inclusive han hecho análisis por subgrupos, ¿no? Pero ahí luego vamos a hacernos esta preguntita de si es que realmente hubo la potencia necesaria para poder hacer esos cálculos, ¿ok? Entonces, pero antes de ello terminemos con este sesgo, entonces, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jay. ¿Qué más tenemos ahí? Ya está, ¿no? Entonces, hemos completado ya la evaluación de riesgo de sesgo. Ah, perdón, ahí falta, claro, qué clasificación le vamos a dar, ¿no? Bien, sería, claro, bajo riesgo de sesgo en este caso, no hay cambios sustanciales respecto al protocolo, ¿no? Y luego tenemos otra preguntita que es el tiempo de seguimiento del desenlace principal, ¿no? ¿Cuál fue el tiempo de seguimiento para evaluar el desenlace principal, que fue hospitalización por cualquier causa? En este caso, me parece que han sido, si Han mal no sido recuerdo, 30 días, 30 días, ¿no? si no Sí. me equivoco. Ujú. Siempre es bueno usar el buscar El y ahí control, sale control de fe. con el follow-up, acá está, ¿no? Todos Ajá. los 501 pacientes completaron el seguimiento de 30 días hasta la visita final, ¿no? Cero Ujú. pérdidas hasta los 30 días, que fue su visita final, ese fue su tiempo de seguimiento, ¿no? Así es, ¿no? Ahora, ustedes se Y, preguntarán, ah, perdón, dale, dale, no, dale mientras solamente yo tomo que mi turno. hay que pensar siempre si es que tiene sentido o no ese tiempo de seguimiento, ¿no? Si es que 30 días era suficiente como para ver hospitalización o no, ¿no? Porque a veces ponen ya 30 días para ver infarto, ¿no? Y saben que este fármaco todavía va a tener resultados en 4 años, ¿no? Entonces hay que ver si tiene sentido o no. Así es, ¿no? Ujú. Ahí está. ¿Ibas a comentar algo? Perdón. No, no, justo era eso también. Ah, vamos así Ya está. en lectura de mentes. A ver, entonces ahora pasamos a los resultados. Y en los resultados tenemos básicamente las tablas y las figuras que son complementadas un poquito más en el texto, pero vamos a quedarnos con las tablitas, ¿no? Recuerden, en un ensayo clínico, lo primero que nos van a mostrar como tal o figura es el flujograma, ¿no? Casi siempre. A veces muestran alguna otra cosa, ¿no? Pero casi siempre, primero el flujograma, luego la tabla que compara las características basales. ¿Qué significa eso? Que al inicio del estudio vamos a ver si hubo diferencias entre un grupo, o sea, el grupo ivermectina y el grupo placebo. ¿Por qué? Porque si la aleatorización estuvo bien hecha y tuvimos suerte, no van a haber diferencias. Pero si la aleatorización estuvo mal hecha o algo pasó, o a veces por mala suerte, va a haber alguna diferencia sustancial aquí, sobre todo si tienes un tamaño de muestra pequeño como este caso, ¿no? Que son solo 500, relativamente pequeño. Entonces, Ujú. aquí realmente tenemos que ver si es que hay diferencias sustanciales, ¿no? Por ejemplo, edad media, 42.58 años versus 42.40, no es sustancial, ¿no? Si fuera 40 versus 50, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Un grupo realmente tendría más riesgo de hospitalizarse por la edad nada más, ¿no? Y así cada uno, ¿no? Otros de interés son, por ejemplo, hipertensión, diabetes, hipertensión, por ejemplo, 21% en el grupo ivermectina, 26% en el grupo placebo, ¿no? Un poquito más de hipertensión. Diabetes está casi similar, 8 o 10, ni siquiera podemos decir que sea más, ¿no? Y todo el resto, si lo revisan, no hay diferencias sustanciales, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y es algo que nos piden aquí, ¿no? Hay diferencias grandes, como por ejemplo más de 10% de diferencia, en este caso sería que no. Si encontramos alguna diferencia, ¿qué hacemos? Usualmente los autores del estudio la van a discutir, ¿no? Si esa diferencia pudo o no pudo afectar los resultados. Y si lo han planeado, pueden ajustar el resultado por esta variable, ¿no? Como para poder deslindarlo como un potencial confusor. Y finalmente estamos ya ante el meollo principal, ¿no? Que es la tabla 2, que nos va a dar los resultados principales, ¿no? Entonces, usualmente siempre tenemos una tabla así,
nos separan primero el outcome primario para saber qué es el primario, que es así el número uno, y luego todos los secundarios, así como que arrimaditos, ¿no? Entonces, en el primario, que es hospitalización, vemos que en el grupo ivermectina, lo voy a sacar un poquito más, 5.6% se hospitalizaron, ¿no? Ahí lo que comparamos son porcentajes, no números, porque los números pueden ser engañosos, ¿no? 5.6% y en el grupo placebo, 8.37%. Entonces, ¿dónde hay más hospitalización? En el grupo placebo. ¿Significa esto que la ivermectina ha prevenido hospitalización? No necesariamente. Para eso nos ponen luego la medida de asociación, en este caso un odds ratio, ¿no? Que es de 0.65, menos de 1, significa que que en la muestra hubo algo que, bueno, hubo un potencial efecto de prevención, ¿no? Pero el intervalo de confianza cruza el 1. ¿Qué significa ese intervalo? Que en la población realmente el OR puede ser 0.32 o puede ser tan alto como 1.31, ¿no? O sea, puede que haya una prevención o puede que incluso aumente el riesgo, ¿no? Entonces, como tenemos este intervalo que cruza el 1, no podemos afirmar que haya un efecto aquí, ¿no? Valor P tampoco fue estadísticamente significativo, ¿no? Bueno, si el odds ratio no es estadísticamente significativo, el valor P pues tampoco. Entonces, el outcome principal no presentó diferencias, ¿vale? Tenemos otros outcomes, de hecho, ninguno presenta una diferencia estadísticamente significativa, excepto uno. ¿Okay? Y hay que ver a qué se refiere con este outcome. Tienes primero el outcome de haber tenido ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y vemos que solamente 4 en el grupo ivermectina tuvieron ventilación mecánica invasiva y 3 en el grupo placebo, o sea, solamente 7 personas, ¿no? Casi nadie, pero era similar en ambos, ¿no? Obviamente no sale estadísticamente significativo y recordemos que son solo 7 personas, porque el siguiente outcome solamente se va a trabajar en esas 7 personas. ¿Cuál es el siguiente outcome? Es el tiempo a la ventilación mecánica invasiva en días. Es decir, en esas 7 personas me dieron cuánto tiempo ocurrió desde la randomización hasta que entraron en ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y miren, el tiempo en el grupo ivermectina, o sea, en estas 4 personas, fue 5 días, 5.25 en promedio, y en el grupo placebo, en estas 3 personas, fue 10 días en promedio. Y aquí nos sale un P estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué cosa parecía decirnos acá si solamente vemos esta fila? Ah, que el grupo placebo tuvo más tiempo a ventilación mecánica. Entonces, la ivermectina tuvo menos tiempo. Es como que uno puede pensar, ah, entonces la ivermectina pudo haber causado que la ventilación mecánica se presente antes, ¿no? Y un poquito como que en la discusión del paper incluso abrazan un poquito esa posible explicación, ¿no? Pero recordemos que estamos evaluando 4 personas versus 3, ¿no? O sea, si una de estas tuvo ventilación mecánica al día siguiente, por ejemplo, de estas 4, te va a bajar todo el promedio, ¿no? Entonces, cuando tenemos tan pocos participantes, pues también podemos cometer un error, porque basta que uno de ellos tenga algún valor extremo y, y ya, ¿no? El promedio se va a mover de manera drástica, pero va a ser igual solamente por casualidad, ¿no? Entonces, así como evitamos caer en un error tipo alfa, también tenemos, bueno, error tipo 1, perdón, también tenemos que evitar caer en un error tipo 2, ¿no? Que es decir, aquí puede haber algo sin que realmente lo haya, ¿no? Entonces, este valor P estadísticamente significativo, bueno, no te dice con qué prueba lo han sacado por acá, pero antes ya menciona que van a usar para variables numéricas T-Student o Udeman-Whitney, ¿no? Suponemos que ha sido Udeman-Whitney, porque no creo que esto haya cumplido con los criterios para usar T-Student, ¿no? Entonces, esta supuesta significancia estadística, pues no pareciera algo que nos puede llevar a ninguna conclusión, ¿no? Por el bajo tamaño de muestra que se ha tenido que analizar aquí, ¿no? Tendría que verse si se repiten otros estudios para recién postularlo como una potencial hipótesis, ¿no? No sé, Sergio, si tienes algún comentario más aquí. No, yo también básicamente concuerdo con eso, ¿no? En este caso, inclusive hasta cuando lo leí de primera instancia, me sorprendió eso, ¿no? Porque, ok, tienes, digamos, la velocidad con la cual puedes llegar a ventilación mecánica es diferente, pero finalmente tienes
el desenlace, ¿no? O sea, finalmente no hay diferencia en el desenlace. No reduces el riesgo de llegar a ventilación, ¿no? También es algo que quizás me llamó la atención viéndolo simplemente así directamente, pero claro, ¿no? Una evaluación mucho más profunda es ver la cantidad de participantes que hay en cada grupo, que en este caso fueron muy poquitos. Perfecto. Entonces aquí nada más, ¿no? Y bueno, luego te colocan la figurita de... esto es un gráfico de supervivencia, ¿no? En el que, bueno, ambas líneas se ven bien, bien de la mano. Es un gráfico hecho en Stata, de hecho, por eso es que no está tan bonito, ¿no? No lo han pasado como hacen otras revistas a un formato más vistoso, pero bueno, está así, ¿no? Ujú. ¿Sabes qué se me hace raro? Que el número de pacientes a riesgo haya disminuido tanto, ¿no? Porque se supone que ellos han dicho que todos tuvieron seguimiento hasta el día 30, ¿no? Entonces, ¿por qué Claro. al día 30 aquí solamente se quedan con uno y uno, ¿no? Eso sí es algo que me llamó la atención, pero no me he podido sentar a explorar qué cosa ha pasado. Porque si Sí, todos ¿no? han Mira, sido en el día seguidos ahí, 5. solamente se Ujú, hubiera excluido a los que se han hospitalizado, ¿no? Que eran pocos. ujú. Bueno, si se te ocurre algo. Sí, ¿no? Mira, Creo que no. de 250 hasta uno al día 25. Bueno, también Sí. puede que... sí, pues. O sea, también, ojo que ellos mencionan acerca de el alta epidemiológica, ¿no? En este caso, ok, Puede son ser eso. pacientes con COVID leve, ¿no? Es más probable que Ujú. lleguen a la resolución mucho más pronto y por lo tanto se les dé de alta, ¿no? Y esa es una posible explicación de, ok, ¿por qué Sí. desaparecieron tantos en ese caso, ¿no? Esa es una censura, por ejemplo, ¿no? Un tipo de censura. Eh, Tiene ah, razón, ¿no? O sea, puede que lo hayan seguido hasta los 30 días, pero que los hayan sacado del estudio, del análisis, ni bien sufrieron esta alta epidemiológica, ¿no? Sí, tiene razón. Tiene razón, tiene ujú. razón. Probable que sea Por por acá eso. también hay un comentario interesante, justo está apareciendo en pantalla. Silvia nos menciona lo siguiente, ¿no? Se eliminaron factores confusores en el tiempo en ventilación mecánica. Aún así, la población es muy pequeña, pero ¿cuándo diferenciar si llega a ser pura coincidencia? Ok. Bueno, con respecto a la primera parte, que es lo de factores de confusión, ¿no? Es interesante tocarlo. ¿Por qué? Porque en este caso estamos ante un ensayo clínico aleatorizado. En teoría, la aleatorización lo que hace ya es controlar por todos los confusores medidos o no medidos en estos participantes, de tal forma que solamente se diferencian de si uno recibe ivermectina o otro recibe placebo, ¿no? Entonces, en teoría, estarían controlados los confusores. Pero, ojo, claro, como también lo mencionó Álvaro, puede ser que al inicio de ver las características de los participantes, encontremos desbalances entre los grupos. En ese caso, ok, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Es un confusor o qué? Habría que investigarlo, pero de todas formas puede utilizarse un ajuste para controlar ese efecto que se ha visto de desbalance al inicio entre los grupos, ¿no? En este caso, bueno, estamos hipotetizando de, de los confusores ya están controlados, ¿no? Lo otro es, Ujú. aún así la población es muy pequeña, pero ¿cuándo diferenciar si llega a ser pura coincidencia? O sea, entiendo que se refiere a la parte de ventilación mecánica, ¿no? Y sí, son cuatro Ujú, versus tres personas. Primero, eh, nosotros, o bueno, los autores han aleatorizado la totalidad de los participantes, es decir, veamos aquí, y eso es algo que a veces no se entiende, ¿no? Han aleatorizado los 501 y son 250 versus 251. O sea, estos dos grupos sí están balanceados por la magia de la aleatorización. Esos dos grupos, ¿ok? Pero si nosotros queremos comparar, por ejemplo, solamente los varones de este grupo y solamente los varones de este grupo, o sea, varones versus varones, esta aleatorización macro no asegura que esta comparación de varones versus varones esté también, eh, digamos, equiparada. No podemos asegurar que realmente la distribución de las variables esté similar entre los grupos de varones, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer o sacar una conclusión de un ensayo, lo haces en los grupos grandes, ¿no? Si lo quieres sacar para un subgrupo,
tienes que, al haber aleatorizado, haber hecho una aleatorización estratificada por ese subgrupo, ¿no? Si hubieran hecho una aleatorización estratificada por sexo, sí podrías comparar varones versus varones y mujeres versus mujeres, ¿no? Pero si no, no. Y esto va a lo que preguntaba, no me acuerdo quién, aquí, ¿no? ¿Podemos comparar Sí. estos 4 versus estos 3? No tenemos idea de si están balanceados o no estos grupos, ¿no? Porque la neutralización se hizo de 250 a 251, ¿no? Ahora, esos 4 pueden tener unas características muy especiales y esos 3 también, ¿no? Entonces, aquí ya estamos ante un análisis más observacional que de tipo ensayo clínico, ¿no? En esta variable, ¿no? Porque en esta variable solamente estás tomando 4 versus 3, ¿no? Entonces, ojo, el que hayan calculado esta variable, ¿tiene sentido, de hecho? Ahí también hay una cuestión grande, ¿no? Posiblemente no haya tenido mucho sentido que hayan colocado esto, ¿no? Tal vez hubiera sido también coherente que hayan dicho, no, mira, como tenemos tan poco tamaño de muestra para no caer en ningún tipo de error, no vamos a hacer este análisis, ¿no? Como lo van a leer en otro estudio, ¿sabes? Que sí son así sinceros y dicen eso, ¿no? Como tenemos poco tamaño de muestra o algo, no vamos a analizar esto, ¿no? Y estaría bien también. Claro, lo bueno también que ellos en la discusión, bueno, mencionan de que estos son resultados pues preliminares, iniciales, que deberían continuarse y ser corroborados en otros estudios, ¿no? Y sí, ahí está la puerta para también poder evaluarlos. ¿Tenemos también otros comentarios? A ver, aquí también aparece uno aquí. Y eso es similar, ¿no? A lo que habíamos comentado, Ajá. ¿no? 4 versus 3 es muy poco para poder tomar alguna decisión, ¿no? Si uno de estos pacientes justo al día siguiente de la randomización entró en ventilación mecánica por X motivos, ya te desbalancea todo, ¿no? Y lo otro es que 4 versus 3 son personas que no han sido aleatorizadas por subgrupo, ¿no? O sea, no podemos asegurar que estén balanceados, ¿no? Entonces, tomar una conclusión aquí no sería coherente. Uh-huh. Por ahí también tenemos otro comentario aquí de Daisy. Dice, si se analizó media y decisión estándar, ¿no indicaría que usaron T-Student? No necesariamente. De hecho, cuando ellos mencionan, a ver, la parte estadística dice, las variables continuas fueron comparadas en ambos grupos usando el test de T-Student o Mann-Whitney, de acuerdo a su distribución, ¿no? Entonces tú dices, ok, si tuvieron distribución normal, pues T-Student, ¿no? Ahora, 4 versus 3 en la vida va a tener distribución normal, ¿no? Va a ser una cosa así horrible, ¿no? Entonces, presumiblemente, si han seguido esto, no han usado T-Student, sino Mann-Whitney. Ahora, que ellos en la tabla hayan puesto las medias y las desviaciones en cada uno de los grupos, no asegura que hayan usado T-Student, ¿no? Usualmente sí debería para que todo hable de lo mismo, pero en este caso, lo más probable me pareciera que es que aquí a pesar de haber puesto media y desviación estándar, si han seguido con sus procedimientos estadísticos, han usado Mann-Whitney, ¿no? Y son cosas que pasan. Hasta en las mejores familias pasan. Sí, pues. A ver, por ahí tenemos otros comentarios más. DJ dice, tal vez quisieron encontrar algo, ya que creo que no encontraron nada estadísticamente significativo en la tabla 2. El terror de todo investigador. No, y bueno, en este caso, bueno, al menos personalmente yo no creo que quizás esa haya sido la intención, porque de todas maneras ellos, digamos, recalcan de que su desenlace principal es hospitalización. El cálculo de tamaño de muestra y los métodos, todo han ido para ver qué pasó con ese desenlace. Y encontrar que no hay efecto, ojo, ¿no? Obviamente también hay una creencia de que tenemos que siempre encontrar diferencias estadísticas, pero no es así. Muchas veces necesitamos inclusive tener evidencia de que no hay diferencias, como en este caso, ¿no? Entonces, simplemente es ver que, obviamente, usando los métodos adecuados, qué nos dice la evidencia, básicamente. Y en este caso, pues se encontró que no hubo diferencias en hospitalización, ¿no? Pero sí. Ahí Pues, también recordemos que no es que los autores se inventen los outcomes al final, ¿no? Todos los outcomes claro. que mencionan tienen que estar en su protocolo. Y si vemos su protocolo, como está por aquí, mira, puedo hacer esto. Ah, claro. Vemos que uno de los outcomes es tiempo a ventilación mecánica, ¿no? Entonces, era un outcome que lo tenían desde su protocolo, ¿no?
Ujú. Ya, o sea, ya desde el inicio me parecería que fue muy atrevido ponerlo, ¿no? Pero ya, lo tenían. Entonces, ya, ok, tiene sentido que lo hayan reportado, ¿no? No es como que hubieran dicho, no, no, no salieron significativos ninguno de esos outcomes tampoco secundarios, y van a inventarse otro outcome que no está en su protocolo. Ahí sí hubiera sido otro escenario más desesperado. Ujú. Bueno, también tenemos otro comentario también de Lubinos. Dice, entonces si es que la muestra de esos pacientes que fueron a ventilación mecánica es pequeña y se describen las características y se ven similares en ambos grupos, entonces sí podríamos considerar que, que esa significaría, perdón, que esa, bueno, que sería válida la Sí. significancia estadística. Eh, O sea, en este caso, como lo comentamos, hay problemas cuando tienes poca cantidad de participantes para analizar y también con respecto a los potenciales confusores, ¿no? En este caso, como lo comentó también Álvaro, puede que realmente no haya un balance adecuado entre esas 4 y 5 personas, ¿no? Entonces, es un resultado muy incipiente, hasta exploratorio, podríamos decir. No, y Necesitaríamos, es ujú, imposible que haya un balance. claro, ¿no? Necesitaríamos un estudio diseñado para evaluar ese desenlace como principal, ¿no? Y ahí podríamos tener, digamos, ya así evidencia pues, más sólida de qué ocurre realmente con eso, ¿no? Pero al Sí. parecer no hay cambios, ¿no? O sea, Inclusive, obviamente estamos... Ah, perdón, sí, tal vez. no, solamente como un ejemplo, ¿no? Cuando son 4 versus 3, mira, ponte que de estos Ujú, 4, 2 sean varones y de estos 3, 2 sean varones, ¿no? Lo más similar posible, ¿no? Aquí tienes 50% de varones, pero en el otro grupo tienes 66%, ¿no? O sea, más de 15% de diferencias, ¿no? Entonces, es imposible que estos números tengan cualquier balance, ¿no? Y si en uno hay un diabético y en el otro no, ya estás totalmente desbalanceado, ¿no? Con esos números realmente no se puede hacer nada. ujú. Claro, ¿no? Además, como también decíamos, si bien es cierto, estamos viendo este ensayo clínico, lo estamos analizando, discutiendo con ustedes, hay otros más, ¿no? De todas maneras, hay más cuerpo de evidencia que hay que revisar necesariamente para tomar ya finalmente una conclusión, una decisión, ¿no? Y eso nos lleva finalmente a hablar un poquito acerca de revisiones sistemáticas, ya que como sabrán, ese tipo de estudios lo que hace es sintetiza todo un cuerpo de evidencia que responde a una pregunta en particular, ¿no? Y es quizás el estudio que nos puede dar lo mejor es, digamos, la evidencia, no, el panorama más claro, más amplio de toda la evidencia disponible para tomar una decisión, ¿no? Y bueno, hay que hablar también otras cositas más acerca de este estudio, también están incluidas en la herramienta, que en este caso son algunos otros potenciales conflictos de interés, ¿no? Ahí está. Ujú. Por ejemplo, ¿quién financió este ensayo clínico, no? Y ahí, bueno, dice nadie. Y eso es rarazo, ¿no? Que nadie lo haya financiado. O sea, hacer un ensayo clínico es algo caro. Tienes que usualmente asegurarte que los pacientes tengan algún seguro atrás para que si algo pasa, pues los atiendas, ¿no? Los efectos adversos también suelen correr por parte de los autores del ensayo, ¿no? O sea, hay una serie de gastos administrativos y clínicos que son altos, ¿no? ¿Qué habría Ujú, pasado aquí? No sé, tal vez el sistema de salud, su mismo Ministerio de Salud los ha apoyado tanto que no requirió un financiamiento extra, ¿no? Posiblemente. ujú, claro, ¿no? Y me parece que hay otra pregunta más en la herramienta. Ya. Si es que se declara algún otro potencial conflicto de interés en este caso, ¿no? Ahora voy a poner la pantalla completa. Ahí está. Ujú. Según los autores, no, no, los autores declaran que no tienen conflictos de interés, ¿no? Interesante. Interesante, Ujú, 29 autores sin ningún conflicto de interés que hayan autofinanciado un estudio relativamente grande, ¿no? Interesante. Es algo que en el país sería un poquito complicado, ¿no? O sea, en el país el Instituto Nacional de Salud tiene ciertas cuestiones, ¿no? De que tienes que pagarle, como le mencionaba, un seguro a cada paciente y todo esto, así que sale algo bastante caro que usualmente
necesitas aliarte con una industria farmacológica o algún otro sponsor, ¿no? Que a veces sí tiene Ujú. conflictos de interés. Así es, ¿no? Bueno, en este caso al parecer pues no ha habido conflictos, entonces marcaríamos ahí Autofinanciado autofinanciado, y ujú, declara no tener conflictos de y declarar interés, no ¿no? tener Bueno, como conflictos. está Así en lo es. blanquito, es algo que no nos preocupa mucho. Entonces, ya yendo a la parte de Uy, conclusiones, ¿no? ujú. ¿Perdón? Allá. No, sí, sí, dale, ya, ya vamos Ya, a para las cerrar. conclusiones. Entonces, tenemos que, ¿hay algún beneficio que haya demostrado ese estudio? No. ¿Hay algún daño que haya demostrado ese estudio? Yo diría que no, porque este potencial hallazgo o este supuesto hallazgo en el tiempo a ventilación mecánica es algo que se da en un subgrupo que no es para nada balanceado, ¿no? Es un hallazgo que de hecho es bien cuestionable incluso que lo coloquen, ¿no? Entonces, yo diría que no. Por otro lado, algo que no vimos fue la tabla final usual de los ensayos clínicos, que es esta, la de los efectos adversos, en la que colocan un montón de efectos y no hay diferencias tan grandes, ¿no? De hecho, en el estimado, en el global, en el grupo ivermectina, 18% reportó algún efecto adverso y en el grupo placebo, 21%, ¿no? ¿Cómo es Ujú. posible, ¿no? Que el grupo placebo tenga más que el grupo ivermectina, ¿no? ¿Qué pasó? Y esto a veces pasa cuando los efectos adversos de la intervención son raros, ¿no? Como es algo que esperamos, ¿no? En el caso de ivermectina, ¿no? Entonces, de casualidad puede que uno sea un poquito más que el otro, pero no significa que esto sea así realmente, no significa que no hemos tenido el número necesario para poder evaluar efectos raros, ¿no? Si tenemos un efecto adverso medio grave que se da en uno entre 100 personas que recibe ivermectina, por ejemplo, necesitaremos por lo menos 2.000 personas para evaluarlo, ¿no? Si tenemos un efecto que se da en uno entre 1.000, necesitaremos por lo menos 20.000 personas para evaluarlo, ¿no? Entonces, este estudio pequeño con 500 personas, pues no va a poder evaluar efectos adversos poco frecuentes, ¿no? Como es lo que posiblemente pasa con ivermectina a dosis como las que se han evaluado. Ujú. Claro. Y ahora, ¿de dónde quizás sacar también un poco más de información sobre esos desenlaces? Hay que tener en cuenta que el concepto de farmacovigilancia, ¿no? Farmacovigilancia es algo muy importante y nos proporciona datos sobre estos eventos adversos que pueden ser raros. Y pues hay que también poder tener un ojo en ello, ¿no? A veces quizás no, digamos, no se le da la importancia necesaria, pero sí es muy importante, como pueden ver ahorita, para poder encontrar esos efectos adversos graves o poco frecuentes, ¿no? Ujú. Entonces, ya yendo a la parte de las conclusiones finales, ¿no? Primero, como bien dijo Sergio, no se olviden, no tomamos decisiones con un solo ensayo clínico. Jamás, no se puede hacer eso. Esto que a veces hemos visto tal vez en los hospitales, que leen un estudio, un solo estudio, y a veces ni siquiera es un ensayo clínico, y buscan con ese estudio, pues, guiar la práctica clínica de un servicio. Eso, eso no tiene sentido. Se toma decisiones en base a revisiones sistemáticas bien hechas y actualizadas de la evidencia, ¿no? Para ivermectina, ¿contamos con alguna de esas revisiones? Sí, ¿no? La de la PAJO, o sea, de la OPS, y hace poco se publicó uno del doctor Hernández, ¿no? ¿Contamos con malas revisiones sistemáticas mal hechas? También contamos con varias, ¿no? Que tal vez ya les hayan visto, ¿no? Para ivermectina, ¿no? Otro día posiblemente hablemos también como este tool, otro para revisiones sistemáticas, para que vean que ahí también hay formas más o menos Ujú. sencillas de darnos cuenta si es que es una revisión sistemática confiable o no, ¿no? Pero solamente como ejercicio académico, ¿no? Hasta este punto, si solamente tuviésemos este ensayo clínico aleatorizado, ¿favorece a la intervención o al comparador? Eh, el resultado es que ivermectina no parece tener ningún beneficio. O sea, no se ha podido demostrar, perdón, que tenga algún beneficio, ¿no? Y alguien ahí puede decir, bueno, pero el bajo tamaño de muestra o la dosis baja, ¿no? Ok, ya, pero igual, no has probado tenerlo, ¿no? Tendría que hacer otro estudio con más tamaño de muestra o con mayor dosis si crees que hay una hipótesis de que eso podría sí tener algún beneficio, ¿no? Pero hasta ahora, esto nos muestra que no, ¿no? Entonces,
¿Qué sería lo mejor? Obviamente no usarlo, ¿no? Porque usarlo te expone a más gastos, ¿no? Que uno dirá, puede ser más o barato, pero si lo multiplicas por miles de personas ya se hace más caro, ¿no? Y a potenciales efectos adversos que no se han visto porque no tenemos el tamaño de muestra suficiente, pero que sí conocemos por literatura eh, ya más extensa en otras enfermedades de ivermectina, ¿no? Entonces, hasta aquí me parece que estaríamos por ahí, ¿no? Preferiríamos Ujú. dar el comparador, que es no dar ivermectina. ¿Es así? Ahí está. A ver, Sergio, ¿nos ayudas con el último? Y el otro dice, al considerar los criterios evaluados, ¿qué tanta confianza tienen los resultados de este estudio? Claro, y cuando hablamos de confianza nos referimos básicamente al riesgo de sesgo, ¿no? Entonces, para recordar, vamos a simplemente ver la tablita que ya hemos completado sobre los sesgos. Y ahí, ¿no? Como les dijimos, al ojazo nomás podemos ver, pues, qué tan bien estuvo, ¿no? Podemos decir que relativamente tiene, ok, han sido hecho con métodos relativamente adecuados, ¿no? Hay algunas cositas que todavía nos faltaría haber complementado con más información, como para el ocultamiento de la secuencia de asignación y el sellamiento de valores del desenlace. Pero en este caso, podríamos clasificar al estudio como que no tiene sesgos críticos, ¿no? Que nos puedan hacer dudar mucho del resultado. Así que realmente también felicitamos eso, que es un estudio que ha seguido pues, quizás los métodos más adecuados posibles dentro de las limitaciones que quizás hayan podido tener, ¿no? Y entonces, ¿qué tanta confianza tendrían ustedes en ese efecto visto en hospitalización? Podría ir de repente entre una confianza media aproximada, probablemente, ¿no? No sé qué opinas tú, Álvaro. Sí, yo también le pondría media, no tanto por el riesgo de sesgo, que sí, ahí está casi todo bien, ¿no? Sino por el tamaño de muestra. El Ujú. tamaño de muestra no ha sido suficiente para poder encontrar una potencial diferencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Vean, a pesar de que, oye, ¿dónde está el paper? Aquí está. A pesar de que en un grupo parecía haber menos hospitalización que en el otro, 5.6 versus 8.37, esta diferencia, de hecho, es interesante, ¿no? Un OR de 0.65 no es tan, no es algo que sea tan bajo, entre comillas, ¿no? Ujú. Entonces, sin embargo, no pudieron sacar un resultado estadísticamente significativo de esto. ¿Por qué? Por el tamaño de muestra, ¿no? No digo que aquí haya algo y que si aumentas la muestra vas a encontrar algo. No, si aumentas la muestra puedes encontrar un OR entre 0.32 o 1.31. No sabemos dónde, pero está por ahí, ¿no? Pero Ujú. sí digo que eso nos da mucha imprecisión, ¿no? Decimos, pucha, este rango del intervalo está demasiado ancho, ¿no? Y eso también nos hace pensar de que, bueno, todavía no podemos dar una respuesta definitiva si solamente tenemos ese estudio, ¿no? Claro. Necesitaríamos un estudio con mucho más tamaño de muestra, ¿no? Ujú. Y también es algo que comentan inclusive en la discusión, ¿no? Ellos dicen, la proporción o la frecuencia de hospitalizados fue menor a la que esperábamos. Ellos esperaban aproximadamente 10% hospitalizados. Me parece que solamente hubo 7%, si mal no recuerdo, aproximadamente, de Ay, era lo que acabamos de hospitalizaciones. ver. Entre 5 y 8, ¿no? Claro, en promedio será un 7%. Así es, ¿no? Como ven, y ojo, ¿no? Tengamos en cuenta nuevamente que son pacientes con COVID leve. Entonces, solo 7% se hospitalizaron, sí, son pocos, ¿no? A pesar de que quizá la cantidad de participantes calculados fue relativamente cercana a la que ellos estimaron para su tamaño de muestra, pero como pueden ver, también cuenta mucho los eventos que hay en el desenlace, que en este caso fueron pocos, ¿no? Entonces, sí, necesitaríamos ahí aumentar el tamaño de muestra para poder tener más eventos, sobre todo. Ujú. Ujú, perfecto. Entonces, ya para cerrar, si hay alguna pregunta final, déjenla, porfa, porque ya tenemos solamente un par de minutos para cerrar. Sí. Entonces, hasta si solamente tuviésemos este ensayo clínico, pues tenemos una certeza media, o sea, una confianza media de que no hay un beneficio y deberíamos usar solamente el comparador, ¿no? No es alta porque necesitamos más tamaño de muestra y una que otra cosita para ajustar en el riesgo de sesgo, ¿no? Sin embargo, este no es el único estudio que hay de ivermectina, ¿no? Hay varios más, mayormente hay ensayos clínicos mal hechos, hay uno que otro bien hecho, como el de llama que ya hemos discutido también semanas previas, ¿no?
Y hay algunas revisiones sistemáticas que sí podemos leer para tomar una decisión, ¿no? No leemos ensayos clínicos, sino revisiones sistemáticas, ¿no? Ahí Ujú. les comentaba la de Hernández, que les voy a dejar en el chat de Facebook. Ahí. Ahí está. Es una y hay una que otra más, y hay también otras que son súper malas, ¿no? Así que también hay que tener cuidado con eso. Inclusive hemos analizado una de ellas, me acuerdo, también aquí Ah, en sí. miércoles de evidencia. También pueden entrar a la página de Evisalud y ahí buscar esa vez que discutimos sobre esa revisión para pues también hacer el contraste con eso. Sí, ¿no? Solo recordarles que las revisiones serias como esta, pues sí, no encuentran que la ivermectina reduzca ni mortalidad, ni estancia hospitalaria, ni aclaramiento viral, eh, y que no tiene efecto, bueno, o que no se ha mostrado, o no se ha visto que tengan efectos adversos como que significativos con el tamaño de muestra de los estudios que se han evaluado, ¿no? Ujú. Entonces, hasta ahora no hay evidencia de calidad que nos diga que realmente ivermectina tenga alguna utilidad en COVID-19, ¿no? Hasta ahora parece que ha sido solamente gasto y no beneficio, lamentablemente, ¿no? Y este es otro de los estudios que más o menos apunta también en esa dirección. Así es, ¿no? Bueno, finalmente tenemos un comentario más. Bueno, pero esto es, gracias a ustedes por estar. Con respecto al estudio Recovery de exaltación, su diseño metodológico fue adecuado. Sí, me parece que inclusive ya discutieron también Recovery, si mal no recuerdo, Sí, el pues miércoles. Recovery, claro, es otro tema, es otro ensayo que tiene algunas falencias, no es ciego, es un estudio que no controla por placebo, es un estudio factorial, por lo cual combina varias intervenciones y por ahí puede haber algún efecto de intervenciones que juntas causan o juntas se complementan y van para mejor o juntas se pelean y van para peor, ¿no? Entonces ahí hay algunas cuestiones extra, algunos riesgos de sesgos extra que vemos en estos tipos de estudios. Entonces, no es el estudio perfecto, Recovery, sin embargo, nos ha permitido tener respuestas relativamente rápidas a un montón de intervenciones, ¿no? Y es por eso que Recovery tiene como outcome principal mortalidad, ¿no? Bueno, por eso y porque realmente mortalidad es lo más importante, ¿no? Ujú. Porque el cegamiento, o el que esté o no esté ciego, no va a afectar mucho en ese outcome final de mortalidad, ¿no? Como decía Sergio, ¿no? Es un outcome duro. Por tanto, no importa que esté o no esté cegado el paciente, no es que el efecto placebo le vaya a salvar la vida, ¿no? Entonces, sí, fácil, luego cuando salga el siguiente estudio o recovery podemos discutir también un poco más sobre eso. Así es. Listo, bueno, creo que hemos llegado al final entonces de bueno, esta nueva versión de Shot por la Evidencia. Así que a todos los que nos han acompañado, muchas gracias. Y pues esperamos que esto haya sido productivo, ¿no? No sé, Laurito, algunas palabras finales. No, nada, recuerden que estamos todos los miércoles por aquí, aproximadamente a las 9 de la noche. Vamos a ver si queda este formato, si tienen alguna opinión sobre qué les pareció o algo. Pueden dejarlo por el chat del Facebook o por los chats de la red de evidencias, a ver si nos sugieren algo más o algo, porque eso estamos intentando hacerlo cada vez un poquito más interactivo, ¿no? Ujú. Y nada, igual, si tiene alguna sugerencia sobre paper o otros temas que podamos tocar, podemos ir revisándolo, ¿no? Gracias a todos por su compañía también y pues salud con los que están con nosotros ahí con alguna bebida. Así es. Muy bien, nos vemos entonces el próximo miércoles. Así que muchas gracias a todos. Vamos a pasar a Plin, ahí está. Muchas gracias por su compañía y nos vemos, chicos. Cuídense. Vais, a mimir. Vais. A mimir.